y entonces con el proceso de paz hubo mucha discusión. Allí ustedes conocen los resultados, conocen eso, tampoco quiero entrar demasiado en detalle ahí. Y al mismo tiempo, esa foto que seguramente también todos ustedes conocen, quizá simboliza de alguna manera la esperanza que se había, no solamente en Colombia, sino también a nivel internacional, con la firma del acuerdo, y entonces ahí el Premio Nobel de la Paz para el expresidente Santos. Y eso creo que también muchas veces me preguntan o nos preguntan por qué ese interés en nuestro caso Alemania, pero también se podría hablar de los canadienses, de los noruegos, de los franceses, etcétera, etcétera. ¿De qué viene ese interés? Y seguramente hay muchas respuestas, y una que a mí me parece importante resaltar es que existe la posibilidad de escribir historia y un capítulo positivo de la historia. Y eso, si ustedes miran en ese momento en las páginas internacionales de los periódicos, ustedes se dan cuenta que no hay muchos ejemplos de eso. Lo que vemos es básicamente un desastre, digamos, para decirlo de alguna manera, y acá en Colombia hay la posibilidad de sí escribir, digamos, una historia positiva. Y al mismo tiempo también sabemos que en ese momento con la JEP, o sea, lo que ustedes todos conocen, esa polémica que en ese momento hay, esos conflictos que hay sobre ciertas partes del acuerdo, creo que lo que está más en el debate es el tema de la JEP, pero también podríamos hablar sobre temas de memoria, podríamos hablar sobre muchos otros temas, y entonces en ese momento uno no sabe muy bien hacia dónde va. Hay un cierto desencanto en ciertas partes de la población, en ciertas partes regionales también quizá del país, respecto a la implementación, a la famosa implementación de la paz. Igual a mí, y eso es un poco el enfoque de la conferencia que hoy estoy ahí presentando, yo en primer lugar no soy abogado, y entonces no quiero hablar de la JEP, no quiero hablar demasiado de la JEP sobre temas que hay otros que saben mucho más de eso. Y yo creo que muchas veces se habla del sistema integral y especialmente de la JEP, y eso me parece más que importante, pero a veces no sé si se olvida, pero no se habla tanto sobre otro tema que a mí me parece central cuando uno habla sobre el conflicto y sobre la construcción de una paz estable y duradera, de una paz sostenible. Eso es el tema de las desigualdades sociales. Ahí ven una foto que no tiene nada que ver con Colombia, eso es Brasil, Sao Paulo, pero digamos en Bogotá uno podría imaginarse algo similar. Llegué hace 3 horas, no vi nada, pero no sé si hay algo similar, pero digamos eso es como algo muy gráfico de lo que es Colombia y de lo que es América Latina en términos generales. Como ustedes saben, América Latina como una de las regiones más desiguales, junto con el África subsahariana, la región más desigual del mundo, y dentro de esa región más desigual, Colombia está uno de los países más desiguales. Pero cuando hablamos de desigualdades sociales, entonces, ¿sobre qué hablamos? Sí, hablamos de pobreza, pero no es eso exactamente lo que es desigualdades sociales. Les molesto brevemente con una definición de un sociólogo alemán, Reinhard Kreckel, que la traducción es mía, que define desigualdades sociales como relaciones sociales en las cuales las posibilidades del acceso a bienes y o posiciones sociales que están relacionadas con desigualdades de poder y o posibilidades de interacción muestran limitaciones duraderas y que por lo tanto perjudican o favorecen las oportunidades de vida de individuos, grupos sociales o sociedades. Quiero brevemente detenerme en algunos puntos. O sea, en primer lugar, desigualdades sociales tiene mucho que ver con lo que siempre tenemos en mente, me imagino. Es recursos económicos, o sea, cuánto peso uno gana y el otro. Pero también son otros, acceso a, por ejemplo, educación, salud, vivienda, quizá también acceso a la seguridad social, a tener
una pensión cuando uno está, sí, o sea, adulto mayor. Pero también tiene que ver con relaciones de poder, o sea, de la interacción. Entonces, generalmente uno piensa y uno, me imagino que la idea es tratar a todo el mundo por igual. Pero si estamos sinceros, realmente tratamos a todo el mundo de igual, tratamos de igual a la persona que nos, no sé qué es acá, que nos vende la empanada, o al abogado, o al profesor universitario y el embolador, y allí vemos, a lo mejor no, o sea, que eso creo que también es importante en, por ejemplo, posibilidades de interacción. Realmente actuamos de la manera similar con todo el mundo. Y son limitaciones o también beneficios duraderas. O sea, muchas veces, bueno, también creo que hay algunos estudiantes acá, muchas veces la época cuando uno está en la universidad, uno tiene un poco menos recursos, pero eso es básicamente una fase en el ciclo de vida. Eso no es tanto a lo que se refiere, sino más bien si son duraderas, o sea, si allí no hay la opción de después llegar a otras posiciones sociales y otros ingresos. Y se trata de individuos, pero también podemos hablar de grupos sociales y sociedades. Allí uno también podría hablar sobre relaciones norte-sur. Bueno, eso ya conocen, eso es lo que acabé de mencionar sobre, digamos, las desigualdades muy fuertes en América Latina y allí especialmente en Colombia. Según el índice Gini, que es el índice más usado para medir desigualdades sociales, quizá no el más útil, tiene algunos problemas, pero digamos, eso sí, es como para la gráfica, para hacerlo más gráfico. Después, ni Colombia, o sea, eso es uno de los problemas que uno piensa que entonces el Gini de Colombia es 0 punto algo y está en todas partes y por igual. Obviamente no es así. Ahí ustedes pueden ver que Tolima está no el más desigual, pero tampoco el menos. Y lo que también vemos es que toda esa parte blanco, que eso quiere decir que no tenemos datos. Y eso también nos da una idea porque justamente ahí no tenemos datos. Ustedes saben que ahí el Estado creo que no es que haya como mucha presencia del Estado ni mucha presencia de los estadísticos. Pero todo eso, lo que era el Gini, básicamente son las desigualdades verticales y entonces sabemos también que eso como clase social o como ustedes lo quieren llamar, pero también otras desigualdades como de género. Hoy en las noticias alemanas había nuevamente el nuevo informe sobre esa brecha de los ingresos entre hombres y mujeres, y en Alemania son 21%, o sea, los hombres ganan 21% más que las mujeres en promedio. Me imagino que en Colombia son cifras similares. En cuanto a etnicidad, y en cuanto a desigualdades socioterritoriales, que especialmente entre las zonas rurales y las zonas urbanas, pero nuevamente también lo que estaba en la foto dentro de las ciudades. Ahora quisiera, digamos, después de esa breves comentarios sobre desigualdades sociales, tratar de analizar 4 puntos que a mi juicio son importantes para el proceso de paz y siempre con esa perspectiva de desigualdades sociales. Aunque dije que no iba a hablar mucho sobre la JEP y el sistema integral de verdad, justicia y no repetición, y reparación y no repetición, sí quiero hablar brevemente sobre el tema de la justicia transicional, lo que generalmente hablamos o llamamos justicia transicional. En primer lugar, bueno, ahí como las 3 instituciones, la JEP, la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Eso como esas nuevas instituciones, no es, digamos, eso no es todo lo que es el sistema integral, pero son como las instituciones quizá más visibles.
Y yo diría, con toda la crítica que uno puede tener, y seguramente se puede tener muchas, pero hasta cierto punto es un ejemplo para el mundo, y eso también es un punto por qué hay tanto interés para eso. ¿Por qué es un ejemplo para el mundo? Porque hay ciertos aspectos en ese sistema que no son para nada normal, o no son para, uno no puede darlos por sentido en esos sistemas de justicia transicional. En primer lugar, eso por ejemplo también la diferencia con la ley 905 del 2005 de justicia y paz, es un sistema que mira a los diferentes actores involucrados en el conflicto, y allí insisto que hubo conflicto. O sea, no solamente en la guerrilla o solamente a una parte, sino sí a muchas partes y también a terceros a terceros. En segundo lugar, se decidió tener un enfoque en las víctimas, que tampoco es necesariamente así, y en la JEP creo que tiene muchos desafíos con eso, porque quizá ese sistema de la JEP, un sistema jurídico, no está tan apto para enfocarse justamente en la perspectiva de las víctimas por las lógicas mismas de los procesos jurídicos. Y los enfoques diferenciales que tampoco es tan normal que en otros procesos de justicia transicional hay esos enfoques diferenciales como de género, como de etnicidad, que están en el sistema de justicia transicional. Sin embargo, y ahí vienen como algunos problemas o desafíos donde yo creo que las desigualdades sociales nos pueden dar pistas en qué sentido esas desigualdades intervienen. En primer lugar, el acceso a las instituciones. El acceso puede ser, en primer lugar, sabemos que existe eso, aunque muchas veces uno piensa, se habla tanto de la JEP, se habla tanto de la Comisión de Verdad, pero realmente todo el mundo en el país sabe que eso existe, y sabe qué es el mandato que tiene, cómo funciona. Y si nos concentramos en la JEP, tuve la posibilidad de estar en un taller en Nariño, donde, digamos, era básicamente para apoyar en cómo presentar esos informes. Y yo no soy abogado, el español no es mi lengua materna, pero la verdad es difícil eso. Y entonces, si uno piensa que eso para gente que no es del ámbito jurídico, no es del ámbito universitario, allí, si eso entendemos todo bajo acceso, entonces vemos que quizá no es tan fácil. Además, el acceso, ¿dónde están las instituciones? Sí, sé que la Comisión de Verdad tiene las casas de memoria en diferentes partes del país, pero a veces igual, me imagino que de Ibagué a otra parte de Tolima no es tan fácil llegar, también son distancias, son horas y hasta cierto punto también recursos económicos. Creo que ahí eso es un desafío que sé que las instituciones son muy conscientes de eso, pero donde vemos que las desigualdades en las diferentes formas puede ser también por etnicidad, por lengua materna, que en la gran mayoría es español, pero no en todo el mundo. Ahí tenemos como algunos puntos que vemos cómo intervienen para el acceso. Luego, las relaciones sociales en las instituciones. Nuevamente, realmente tratamos a todo el mundo de la forma igual. Realmente sabemos cómo implementar esos enfoques diferenciales. Lo uno es tenerlo en el papel y lo otro es implementarlo. Y ahí, nuevamente, repito, sé que hay como mucha conciencia sobre esos problemas, pero es un tema que en la práctica siempre va a causar ciertos problemas. Y, por ejemplo, si pensamos en la Comisión de la Verdad, el mandato para 3 años, y sabemos que hablar que las víctimas hablen sobre lo que les ha ocurrido es algo que necesita tiempo, necesita confianza, pero si la Comisión de Verdad, por razones que son totalmente entendibles, necesitan presentar el informe en 3 años, uno no tiene quizá ese tiempo.
Con eso quiero decir que no pienso que es un error de cómo trabaja la comisión o cómo trabaja la JEP, sino son más bien problemas o desafíos estructurales. Y lo mismo podemos ver también en la implementación de reparaciones. O sea, en algunos, y me imagino que ustedes conocen eso, en algunos de esos foros, cuando hay representantes de víctimas, muchas veces dicen, miren, más que nada cuando uno está en las grandes ciudades, lo que nosotros necesitamos es trabajo, es vivienda, es como mejoras allí. Y ahí se nota también que eso, digamos, qué tipo de reparaciones necesitamos, qué es lo que realmente necesitan las víctimas, es bastante complejo y no necesariamente reflejado en lo que es el sistema integral. El segundo punto es el tema de la memoria, y allí creo que también influyen las desigualdades sociales. En primer lugar, creo que o sea, lo que yo veo en Colombia, hay mucha memoria. Realmente se hizo mucho trabajo de memoria tanto desde las bases, pero ustedes quizá conocen el trabajo de Jefferson Jaramillo, que ahí muestra o narra que en el país hay como había varios intentos que son similares a algo como una comisión de la verdad. O sea, hasta creo que la primera era en el 59, a finales de los 50, o sea, realmente se ha hecho muchísimo y tenemos muchos documentos, y eso también es un desafío, porque digamos, ¿qué hacemos con toda esa información? Sin embargo, creo que realmente toda esa información está presente. Ahí es como, o sea, uno puede tener una información casi en los archivos que están un poco en el olvido, en el silencio, o sea, están ahí, pero no están en las discusiones públicas. Y entonces eso a mí me parece que no es una memoria viva, una memoria activa, una memoria que también cumple con lo que quizá las víctimas busquen. Entonces ahí es lo que para mí es algo que yo con un colega, nosotros lo llamamos la no memoria, similar de lo que Pollack habla o llama memorias subterráneas o Halbmeier y Kahl, hidden memories, memorias escondidas. Es un olvido. Igual, o sea, en los estudios de memoria, desde hace como algunos años hay una coyuntura de estudios de olvido. Antes hubo un casi olvido del olvido en los estudios de memoria. Igual yo no creo que necesariamente es olvido. O sea, los psicólogos quizá pueden explicar mucho más, que hay ciertas cosas que pueden ser un olvido para protegerse. Yo no soy psicólogo, no entiendo nada de eso. Pero creo que muchas veces el olvido es más bien un silencio o unas exclusiones. O sea, no es que la gente realmente olvide, sino básicamente es un silencio, quiere decir que no se hable de eso. Que quizás son memorias que existen, pero cuyas articulaciones y los actores que articulan esas memorias se caracterizan por la falta o escasez de presencia en los espacios públicos, poca visibilidad y su escasa capacidad de causar ruido y de hacerse escuchar. O sea, la gente sí tiene esas memorias, pero nosotros de alguna manera no las escuchemos. Nosotros en el CAPAS tenemos acá un estudio exploratorio con ustedes, ahí con Sandra Carolina, sobre unas memorias audiovisuales, un proyecto acá en Ibagué o en Tolima. Y hay otro similar en Pereira, que el otro día charlé con uno de los investigadores, no en Pereira, de Pereira 2 horas y media hacia donde ya no hay muchos, bueno, ya son veredas mucho más chiquitas, y lo que ellos vieron allá es que la comunidad es súper contenta porque viene gente que les escucha.
o sea, que les importa. Y eso básicamente es algo que a mí me parece importante para romper ese silencio que, repito, que no es un olvido. ¿Y qué tiene eso que ver con desigualdades sociales? Bueno, yo creo que algunos sí tienen la posibilidad de hacerse visible en el espacio público y otros menos. Y eso lo voy a mostrar con un ejemplo que yo no tengo ninguna, o yo no quiero con eso, habría una gran polémica porque creo que los dos ejemplos son horribles, son hechos o sufrieron hechos victimizantes horribles, pero me imagino que todo el mundo de ustedes conoce a esa señora, y esas señoras no tienen nombre. Y las dos son ejemplos de sufrieron hechos victimizantes relacionados con violencia sexual en el marco del conflicto. Y allí creo que son como diferentes desigualdades sociales que quizá nos pueden dar pistas porque conocemos ese caso que, repito, me parece importante que se conozca, eso no es mi punto, pero porque allí hay menos atención, hay menos ruido que eso causa. Y ya que hablamos de Mujeres Agua, allí creo que es importante el caso 02 de la JEP, o sea, realmente mirando hacia allá, y otros casos de la JEP, allí también se nota que ellos están conscientes de esos problemas. Pero eso como el punto sobre desigualdades y memoria. Un tercer punto donde creo que las desigualdades sociales son muy visibles en el proceso de paz es la implementación de la paz, y allí especialmente quizá la no implementación o la tímida, los tímidos avances en la implementación con respecto al punto 1 del acuerdo, la reforma rural integral. Y eso es bien interesante porque el punto 1 también quiere decir que eso fue el primer punto sobre el cual hubo un acuerdo en La Habana. O sea, parece que de alguna manera fue quizá más fácil decir que la reforma rural integral es algo como central para llegar a una paz estable y duradera. Sin embargo, la implementación va relativamente lento. Y eso, bueno, ahí es como otras estadísticas, brevemente. Si hablamos de las desigualdades sociales en América Latina, en Colombia, también podemos hablar de las desigualdades del acceso a la tierra, de la tenencia de la tierra, y allí ven que Colombia es como el más desigual en una región que es bastante desigual. Y eso es un cuadro que me gusta mucho, quizá no es la palabra, porque es muy brutal. Es de un documento de trabajo que ojalá en 2 semanas saldrá del Instituto Capaz de Diana Sanabria, que muestra acá, bueno, ustedes ven el mapa de Colombia y todo lo que está allí. Tampoco soy geógrafo, pero creo que Ibagué estaría allí también. Eso es lo que 0.2% de todas las unidades de producción agraria en el país, o sea, los grandes unidades de producción agrícola que tienen más que 1000 hectáreas, pero que representan solamente 0.2% de todos los que tienen tierra en Colombia, ellos tienen eso, o sea, 0.2% tienen casi 3/4 de la tierra. Y ahí arriba, la Guajira y un poco de la costa, que creo que no es necesariamente esa parte, esos son 70.4% de los que tienen minifundios, que tienen apenas 2% de la tierra. O sea, 70% de los campesinos tienen ese pedacito. Y eso creo que muestra de una forma muy gráfica las desigualdades del acceso a la tierra, y ahí todavía no hemos hablado de la calidad de la tierra, que eso quizás sería otro tema. Sí, o sea, obviamente el punto 1 de la reforma rural integral lo que quieren no es la gran reforma agraria, es como básicamente reducir un poco esas desigualdades, avanzar con la restitución de tierras y mejorar, y creo que eso también es importante, el acceso a
servicios de educación, de salud y creo que también de vivienda en las zonas rurales. Y o sea, básicamente la idea es, si queremos trabajar sobre las causas del conflicto, hay que trabajar sobre las zonas rurales. Igual allí, eso es del año pasado, del Kroc Institute, o sea, ese instituto que está dedicado a mirar en los diferentes puntos del acuerdo cómo va la implementación, y lo que vemos es que el punto 1, junto quizá con el punto 2, dependiendo a dónde nos ponemos el énfasis, son los que tienen menos avance. Y ahí creo que eso es un punto que quizá tiene más que ver con desigualdades, especialmente en las zonas rurales, y ahí no hay avance. O sea, en completa y intermedia de la implementación tenemos 5% de lo que está en el acuerdo, según el Kroc Institute. Esos son datos de, creo que agosto o septiembre del año pasado, pero digamos no es que después hubo como el gran impulso en ese sentido, sigue siendo básicamente ese cuadro. Y ahí creo que también vemos que parece que quizá puede tener algo también con las desigualdades del poder, de la forma de interacción, porque justamente allí hay muy poco avance. Y el cuarto punto que quisiera señalar es el tema de la violencia y las desigualdades sociales. O sea, sabemos que en ese momento, si bien es cierto que estamos en proceso de paz, hay como en diferentes, especialmente en algunas regiones del país, la violencia está muy presente, y lo que sabemos en términos generales es que fuertes desigualdades sociales extremas están muchas veces vinculadas con altas tasas de violencia. Ahí hay que tener, o sea, es algo que en los estudios sobre la violencia es algo bastante conocido. Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque uno podría imaginarse, bueno, entonces si reducimos las desigualdades sociales, entonces resolvemos el tema de la violencia. No es tan directo, o sea, un punto menos de Gini no necesariamente lleva a un punto menos de tasa de homicidio o lo que sea, pero digamos en términos generales esa relación sí existe. Pero ya, o sea, les quiero mostrar otra estadística, a mi juicio brutal, que es de la OCDE del año pasado también. Y eso tiene que ver con otra dimensión de las desigualdades sociales, que es la movilidad social, o mejor dicho, la falta de la movilidad social. Eso lo que dice acá es estadística, o sea, es un promedio, y seguramente hay contraejemplos. Pero lo que eso muestra es cuántas generaciones, cuánto tiempo lleva para una persona que viene del estrato más bajo, del decil más bajo del ingreso, a un ingreso medio. O sea, no ser ahí como uno de los más ricos, sino simplemente un ingreso medio. Y estadísticamente, repito que es un promedio, en Colombia son 11 generaciones. Y si una generación son 25 a 30 años, digamos, tampoco soy matemático, 300 años. Eso, ahí vemos, como yo soy de Alemania, que Alemania con 7 generaciones tampoco es que es la maravilla, pero sí hay como diferencias, y Colombia ahí está como un poco peor que Sudáfrica y Brasil, que son también dos de los otros países muy desiguales. Entonces tenemos no solamente unas desigualdades muy fuertes, sino que están cimentados. Por ejemplo, Estados Unidos tiene, para lo que es el norte global, es el país más desigual del norte global, pero hay un poco más de movilidad social, aunque se dice que eso también está reduciéndose, pero, o sea, sí, esos son los datos, pero digamos, en comparación, Colombia es realmente brutal, y esa estadística a lo mejor no se conoce en todas partes, pero se sabe, digamos, cuáles son los efectos. O sea, si uno nace en familias muy carenciadas, es muy difícil salir de eso. Seguramente hay sueños de
de una carrera en el Barça o no sé qué, como para subir rápidamente, eso, pero uno sabe que eso, ya con 10 años generalmente uno sabe si eso puede funcionar o no, en mi caso no funcionó. Y allí, entonces, ¿cuáles serían otras opciones? Y allí seguramente hay muchas otras opciones y no hay ningún vínculo directo, eso no es lo que yo quiero ahí mostrar, pero quizá uno puede entender, sin justificar, pero entender que tenemos entonces la vía hacia los delitos, hacia la criminalidad. Lo que ahí tenemos zonas donde, eso no era lo que yo quería ir para eso. Eso es el tema de, por ejemplo, los cultivos de coca. Y si tenemos los cultivos de coca, sabemos que ahí hay como la seducción de la plata rápida y, entre comillas, fácil, sabiendo que es muy vinculado con violencia, con muchos problemas, pero digamos, si hay poca esperanza de movilidad social, entonces uno puede quizá entender, repito, sin justificar, que para algunos es eso como es una opción que promete una mejora de la cantidad de vida. Y sabemos también, y ahí debería venir eso, que muchas de esas zonas donde hay mucha coca están vinculadas con tasas de homicidio más altos. Eso es un estudio que Luis Gabriel Salazar hizo con nosotros en el CAPAS el año pasado, que él trabajó básicamente sobre la zona de Tumaco en Nariño, que sería como uno de esos focos de violencia, pero también donde hay como mucha presencia de la coca, y vemos como ahí quizá algunos otros ejemplos. Si hablamos de eso, del tema de la coca, también podemos hablar sobre presencia del Estado, eso generalmente se hace, y bueno, en esos días creo que nuevamente hay debates sobre cómo luchar contra el narcotráfico, contra la coca, y bueno, ustedes conocen todo eso entre la erradicación forzosa y voluntaria y otras formas. Lo que hoy vi que hubo como, digamos, esos problemas quizá de cuánto vale eso del glifosato y los aviones. Eso no es mi punto, pero si hablamos de lugares, o sea, lo que yo quiero, a donde quiero ir son desigualdades socioterritoriales. Si hablamos de lugares donde está la coca, generalmente hablamos de lugares donde hay poca presencia del Estado. La presencia del Estado que viene con aviones con glifosato, eso es el Estado. Y el Estado es allí, o sea, eso es lo que es la imagen del Estado más visible, son avionetas que dejan una sustancia que en otros países está prohibido por los efectos a la salud. Y entonces, y a lo mejor de aviones que están lejos, y a lo mejor, o sea, eso es lo que es cuando ellos ven, eso es el Estado. Y allí, si yo quiero, y eso sin duda tiene un efecto muy directo sobre la coca, pero también sabemos que después de 5 o 6 años, en más o menos 50% de los lugares nuevamente hay plantación de coca, o sea, no parece ser muy sostenible. Y en ese sentido, creo que si nosotros no pensamos en otras soluciones que incluyen una reducción de las desigualdades socioterritoriales, de otra forma de la presencia del Estado con infraestructura, por ejemplo, social, entonces eso es como una forma de luchar contra los cultivos ilícitos que sí funciona a corto plazo, causa nuevos problemas, y a mediano plazo no tiene muchos, o sea, parece que no es como solucionar el problema que está atrás. Sin embargo, el problema que está atrás, y yo como soy de Alemania, entonces sería muy fácil de decir, bueno, el tema de la coca es un problema de ustedes, de los colombianos, pensando en Netflix y en algunas cosas, que eso es básicamente la imagen que en Europa mucha gente tiene de Colombia.
Pero creo que también tenemos que hablar de eso, es una estadística que no la entiendo mucho, pero me fascina, es cuántos restos de cocaína están en las aguas residuales en diferentes ciudades de Europa, acá creo que es. Y la verdad, o sea, yo que sé cómo se hace esas estadísticas, pero digamos, lo que yo quiero mostrar con eso, sin decir que los que viven en Londres ahora por el estrés del Brexit consuman más, o lo que sea, pero digamos, lo que yo quiero decir con eso es que si hay demanda, hay oferta, en Colombia, en Perú, en donde sea, o sea, eso es un problema que allí creo que necesita políticas internacionales, globales, y sería demasiado fácil, digamos, decir que eso es un problema de Colombia y no pensar qué pasa en Europa. Lo mismo obviamente también sería correcto para Estados Unidos. Sí, básicamente eso, bueno, esas consecuencias creo que las conocemos de la presencia de nuevos y viejos actores armados, y que eso también significa para, por ejemplo, el activismo político, la posibilidad de intervenir en la política, si uno sabe que en ciertos lugares del país eso puede ser muy peligroso, mucho más peligroso que en otros. Y con eso quiero llegar a conclusiones y a unos puntos por seguir pensando quizá. En primer lugar, como una primera conclusión, a mí me parece que el acuerdo, y eso sin decir que el acuerdo es la maravilla, eso no es mi punto, y creo que hay críticas, por ejemplo, yo pienso que uno podría, lo que falta en el acuerdo es el modelo de desarrollo, pero digamos hay muchos puntos que sí permiten ganar la paz, si ustedes quieren esa expresión, o que permiten quizá un camino hacia una paz estable y duradera. Sin embargo, y eso sería el punto resumiendo, es que las desigualdades sociales existentes obstaculizan la implementación exitosa de la paz, tanto en temas del sistema integral, quizá en temas de memoria, en temas de la reforma rural, y también para combatir contra los focos de la violencia en ciertas partes del país. Y entonces uno podría llegar a la conclusión un poco atrevida que para realmente llegar a una paz estable y duradera hay que reducir las desigualdades sociales primero. Eso entonces no necesariamente quiere decir que no haya más desigualdades sociales. Eso creo que no hay ninguna sociedad existente, ni en alguna, o sea, yo no conozco ninguna sociedad donde no haya eso, sino simplemente hacer énfasis en las extremas desigualdades que hay y cómo eso obstaculizan, y entonces, o sea, la implementación de la paz. Entonces, como uno de los puntos, si queremos realmente trabajar para que esa paz sea sostenible a mediano y largo plazo, y para que no haya nuevos problemas de violencia, de otros conflictos, entonces creo que eso sería como un punto central. Entonces, ¿qué se puede hacer? Un punto es que, no sé si ustedes están de acuerdo, es un punto que me parece interesante, que acá, ¿dónde se ganan las elecciones? Se ganan las elecciones en las ciudades. Ustedes me dirán, bueno, 73-75% de la población vive en las ciudades, entonces en democracia, bueno, se gana eso en las ciudades. Sin embargo, hay otras ideas donde en otros sistemas políticos, uno da más peso político, por ejemplo, a regiones, a zonas rurales. Si ustedes miran hacia Francia, allí las zonas rurales son muy importantes electoralmente, tienen una sobre representación. ¿Eso es bueno en la democracia o malo? Eso es como algo que está, creo que, abierto
al debate. Sin embargo, creo que si uno quisiera reducirlo, habría que aumentar el peso político de las zonas rurales. Sin embargo, allí también sabemos que en muchas de las zonas rurales hay muchos problemas en la política, como temas que tienen que ver con clientelismo, con otros temas, que no son exactamente lo que más yo estoy trabajando. Eso sería como un primer punto donde uno podría, por lo menos, pensar si eso podría ser un punto. Un segundo punto, en Bogotá en ese momento tenemos, o sea, casi todos los días uno mira o ve en las calles policías cercanos a vendedores ambulantes. Y, o sea, ustedes seguramente también escucharon eso de la empanada y la multa de creo que 800.000 pesos para comprar una empanada. Para mí, eso es algo que o sea, no entiendo mucho qué está detrás de eso, porque digamos, lo que a mi juicio falta es en las políticas sociolaborales posibilidades de empleo formal. O sea, sabemos que en Colombia más o menos 50% de la fuerza laboral está en la informalidad. Y obviamente no todo el mundo vende empanada, pero digamos es una de las expresiones. Y si 50, o sea, entonces creo que lo que hace falta son como lo que está, por ejemplo, en los estaba en los objetivos de milenio de la ONU, también está en los objetivos de desarrollo sostenible actuales de la ONU, es trabajo decente. O sea, tener trabajo formal con un salario mínimo o con salarios decentes, que también está abierto, qué significa salario decente. Obviamente está una cosa que es discutible dentro de la sociedad, pero creo y que también incluyan la seguridad social y muchos de los beneficios de la seguridad social y digamos allí de políticas sociales de calidad. Eso creo que sería como otro punto donde se podría reducir desigualdades sociales mirando más hacia esa parte. Y lo otro es un tema que me fascina también, es el tema de los impuestos, del sistema tributario. Un tema que, como ustedes saben, si ustedes salen por la noche con sus amigos y dicen a mí me fascina la política tributaria, todo el mundo se va corriendo. O sea, no es algo que a la gente, pero a mí me parece que es importante hablar sobre eso. ¿Por qué? Y nuevamente allí no tengo las estadísticas, pero si ustedes miran la distribución del ingreso antes del impuestos y antes de políticas sociales entre Alemania y Colombia, más o menos igualito. Después vienen impuestos y sin decir que en Alemania todo está bien, vimos la otra que no lo es, pero en Alemania baja y en Colombia pasa eso, o sea, baja pero un poquito. Entonces, ahí sería creo que un punto donde nuevamente es un tema que hay que trabajar o hay que ver cómo discutirlo dentro de la sociedad, pero esa cosa que uno no usa, o sea, la política tributaria creo que tiene dos funciones. La primera es que el Estado tenga recursos, eso en todo el mundo, bueno, casi en todo el mundo. Lo segundo es usarlo como un instrumento de política social, si se quiere, o de intervenir en la estructura social. Lo primero pasa también en Colombia, lo segundo no. Y allí hay que también decir que Colombia allí es similar a muchos de los otros países latinoamericanos. Entonces eso sería como otro instrumento, en teoría muy fácil, yo sé que no es tan fácil, pero digamos, si uno quisiera realmente trabajar sobre las desigualdades sociales, creo que ahí tendríamos un punto. Y con eso creo que ya hablé demasiado y seguramente también con muchos puntos que ustedes podrían estar de acuerdo o no, pero creo que eso también es como uno de los puntos para ver, para discutir, para ver en qué sentido uno puede encontrar puntos en común, en qué puntos también uno puede tener, digamos, diferencias y sí, con eso muchísimas gracias y estoy, me alegro que ustedes están acá y que ahora seguramente habrá comentarios, preguntas y también posiciones diferentes. Muchas gracias.